¿Alguna vez te has perdido? Seguramente lo recuerdas, quizás no. Es bastante común en la infancia perderse por andar bobeando en otro lugar, alejada de tus padres o por hacer algún encargo que te pidieron. Suele pasar en lugares como supermercados, ferias, cines, entre otros. Esto a veces ha traído consecuencias que pueden ir desde un simple susto hasta secuestros. Pero en el primer caso, el susto no pasa más allá de una preocupación por parte de los padres junto al niño y un llamado al niño en cuestión, cosa que termina resolviéndose rápido, con el niño reuniéndose con sus padres angustiados y aliviados de ver a su hijo sano y salvo. Pero el caso que veremos hoy es uno de los más intrigantes y fascinantes del mundo, un misterio que hasta la fecha no se ha resuelto y queda como una completa incógnita y que según algunos es solo un mito. Uno que involucra a un joven matrimonio con una única hija. Hay diferentes versiones de en qué parte del mundo sucedió este misterio, pero en todo caso, en todas estas versiones se cuentan los mismos sucesos que escucharás a continuación. Sucedió a principios del siglo pasado. En un pequeño rancho vivía una familia compuesta de los padres y una única hija de nombre Emily, de 5 años de edad. Se cuenta que aunque no eran millonarios y vivían de forma muy humilde, eran felices y se apoyaban siempre, y sobre todo, se amaban. Una tarde, como de costumbre, el matrimonio había encomendado a Emily que fuera a recoger bayas en el bosque para poder preparar el postre para la cena de ese día, como se hacía siempre. La niña había ido felizmente a cumplir dicha tarea, equipada con nada más que una canasta. Todo era normal, hasta que se dieron cuenta que Emily tardaba mucho en regresar y ya casi atardecía ese día y no había rastro alguno de ella. Habían decidido avisar a amigos y vecinos sobre lo que estaba pasando, quienes los ayudaron a buscar en el bosque durante ese día y varias semanas sin encontrar rastro alguno de la niña. Era como si se lo hubiera tragado la tierra. Nunca se halló el cuerpo, por lo que, aunque no se determinó que hubiera fallecido, supusieron que la niña se perdió para siempre en el bosque. Al ver que su niña nunca volvería, el matrimonio decidió rendirse, resignarse y guardar el recuerdo de su única y amada hija para siempre en sus corazones, aun con todo el dolor de su corazón, además de jurar que jamás tendrían otro hijo, pues el vacío que sentían no lo podía llenar otro hijo en la casa, además de rezar cada noche por el descanso de su hija. Ya habían pasado 50 años y el joven matrimonio, ahora ya ancianos, siempre realizaban con aparente normalidad las tareas del hogar, aún recordando con dolor la pérdida de su hija hace años. Uno de esos días tristes y dolorosos, mientras la madre observaba el paisaje, como solía hacerlo siempre, observó algo a lo lejos, una silueta conocida que se acercaba cada vez más a la casa. Al divisarla mejor, casi le da un vuelco al corazón. Se trataba de Emily, su única hija que volvía con la canasta con la que fue a recolectar bayas hace años y que insólitamente aún conservaba su aspecto y edad de una niña de 5 años. Su aspecto era el mismo que cuando desapareció. No había envejecido absolutamente nada. La anciana madre fue a avisar a su esposo de dicho suceso y ambos salieron corriendo a abrazar a su hija, cosa que dejó a la niña muy confundida y asustada, pues aquellos ancianos que corrían hacia ella para abrazarla, preocupados y angustiados, no podían ser sus padres. Pero los padres en un momento dudaron si aquella niña que tenían enfrente suyo era realmente su hija, por lo que le hicieron preguntas muy íntimas y personales que sabían que la auténtica Emily respondería, y para sorpresa de ambos, la niña respondió todo correctamente, y por lo tanto, la niña corroboró que aquellos ancianos eran en realidad sus padres. Lo más insólito de todo es que solo habían pasado unos minutos para Emily, pero de hecho habían pasado 50 años, algo que ni ella ni sus padres podían entender
Aunque los padres notificaron a las autoridades y vecinos sobre este suceso enervante, la policía y vecinos no creyeron la versión de los padres, por lo que pensaron que la niña era un fraude. Pero ella conocía detalles de la familia que solo Emily podía conocer, por lo que solo así pudieron comprobar que esta familia decía la verdad. A partir de este suceso, se empezó a teorizar diferentes hipótesis. Una de estas decía que la niña cayó en un agujero de gusano que estaba en el bosque y eso la trajo de regreso años después, lo que explica por qué habían pasado solo unos minutos para ella. Otra teoría es el secuestro de extraterrestres, lo que confirmaría por qué no la encontraron en ningún lugar del bosque, aunque ciertamente esta teoría carece de argumentos y pruebas. También se cree que en realidad no fue la niña quien regresó, sino su alma, que ciertamente nunca entendió que murió en el bosque y que regresó a su casa mucho tiempo después. Ciertamente, se pueden decir muchas hipótesis sobre este caso, unas más rebuscadas que otras, pero todas estas no son fáciles de comprobar debido a la antigüedad de este suceso y además de que el registro de ese año puede que esté perdido o destruido por el tiempo. Algunos dicen que es un mito, una especie de leyenda urbana que se cuenta como muchas otras en el mundo. Aún así, es interesante escuchar un caso insólito como este, pues muestra qué tan misterioso y desconocido es nuestro mundo en el que vivimos. ¿Y tú? ¿Qué piensas acerca de este caso? Tú eres el juez o la jueza.